Capítulo 24. Confesiones. Ella notó cada pequeño movimiento que él hizo mientras la miraba, en realidad con la boca abierta. No era la expresión boquiabierta que esperaba del idioma, pero sus labios estaban entreabiertos mientras él asimilaba la aplicación de su maravilloso y reflexivo regalo que la hacía tan terriblemente vulnerable. Como la cinta no era un arco iris cambiante de colores ansiosos para igualar la agitación dentro de ella, nunca lo sabría. Bueno, eso no era del todo cierto. Sabía exactamente por qué no cambiaba ni un solo tono. La pregunta era, ¿podría ella dar el paso si él no lo organizaba? Ella lo vio sobresaltarse cuando se dio cuenta de que había estado mirando, y su penetrante mirada verde cayó sobre su regazo. Ella ahogó un suspiro. No era justo esperar que diera un salto como ese. Pero hubiera sido agradable. Aún así, sabía que él necesitaría una comunicación directa y clara. Así era él. Ella podría hacer eso. No podría ser demasiado difícil. Tú se ve increíble, murmuró, un rojo vibrante cubriendo sus mejillas y cuello. Ella solo podía mirar a cambio. Hace un año, había sido ilegible y cerrado, excepto por un momento durante su baile. Había pasado meses aprendiendo que pausas en su discurso significaban que estaba molesto o avergonzado. Entonces ella pudo sentirlo y todo comenzó a cambiar. Ahora se sonrojaba frente a ella. Hasta la punta de las orejas. No importaba que su propio rostro se sintiera cálido por su cumplido desviado, un coro de la rutina acrobática que tenía lugar en su estómago. Esto iba a ser difícil. ¿Elogiando tu propio regalo? Se oyó decir a sí misma, las bromas que tanto se esforzó por mantener bajo control se desvanecieron en ausencia de un pensamiento adecuado. No estoy seguro si eso es un elogio para mí o para ti. Su sentido caótico fue puntuado por otra trémula ola de vergüenza, una de las únicas lecturas claras que pudo obtener de él. Todo lo demás era tan vibrante y nuevo. Cosas que nunca antes había sentido de él en cantidades tan opresivas. Intentó, su cara luciendo como si fuera a estallar. Solo estoy bromeando, se obligó a decir. Por su propia voluntad, su mano se estiró para poner una mano tranquilizadora sobre su codo antes de apartarla, entrelazando los dedos en su regazo. Demasiadas caricias eran una forma de garantizar que él se cerraría con ella y no había forma de que ella fuera a arruinar esta hasta ahora perfecta velada con sus impulsos de caricias. No importaba lo mucho que deseara simplemente deslizarse más cerca e inclinar su cabeza contra la de él o abrazarlo hasta que, por una vez, estuviera saciada. A pesar de sus bromas, él sonrió pero no dijo nada más. Ella le devolvió la sonrisa, como una idiota, hasta que el prolongado silencio se volvió insoportable. ¿Quieres un recorrido?, preguntó ella, arrepintiéndose casi de inmediato. Les tomaría todo un minuto caminar a través del pequeño apartamento, luego estarían de regreso donde comenzaron. Seguro. No es mucho, dijo ella, llevándolo desde la sala hasta un pasillo. Una extraña punzada de vergüenza fluyó a través de sus sentidos y luego desapareció casi con la misma rapidez. Quizás lo estaba comparando con la casa de su padrino. Se detuvo en medio del pasillo entre dos puertas, una cerrada y otra entreabierta. Esta es mi habitación, dijo, señalando la puerta abierta. Lo que le dio una vista perfecta de su absoluta ruina de habitación. Cerró la puerta con la esperanza de que él no pudiera verla sonrojarse en la penumbra. La otra puerta es el baño si lo necesitas. Él asintió, luego la siguió por el pasillo hasta la pequeña cocina. Había tratado de decorar el espacio para la temporada, pero no había podido hacer mucho con sus encimeras cortas y una mesa pequeña. Tuvo que recurrir a robar una idea de Hogwarts y levitó un puñado de velas de colores en el aire. El efecto era agradable, pero no tan festivo como esperaba. Se alegró de haber optado por las velas que no gotean. En lugar de ser rechazado por la diminuta cocina o el piso de mal gusto, él le sonrió. Debe ser genial tener tu propia cocina como esta, dijo. Sé que dijiste que tu madre era un poco, demasiado. ¿Es mejor cuando estás solo? Ni siquiera estoy segura de saber dónde están todos mis utensilios, admitió. Fue bastante fácil recibir comida para llevar, un lujo que nunca había disfrutado antes. Oh, dijo, frunciendo el ceño. Lo siento. Sé que te gusta cocinar, pero nunca ha sido una habilidad particular mía. Está bien. Podría mostrártelo. Si quieres. No quería estropear la cena, así que elegí algo bastante fácil. Él se movió inquieto en su lugar, la alta vibración de nerviosismo abrumando por completo su sentido de él. Era cierto que no le gustaba cocinar, pero también era cierto que su madre había sido una auténtica pesadilla de instrucción enérgica y exigente cuando era joven.
Tal vez con alguien más gentil, lo más probable es que obstaculice, en lugar de ayudar, dijo después de pensarlo un poco. Pero si estás dispuesto a tenerme, yo estoy dispuesto a intentarlo. Enseñar, la palabra que había estado buscando era enseñar. Esto iba a ser muy difícil. Pero sus palabras simples, aunque algo engañosas, lo hicieron cobrar vida, una emoción brillante bailando detrás de sus ojos. Sonrió con esa tímida sonrisa suya y se dirigió hacia el refrigerador. Será mejor que empecemos si no queremos morirnos de hambre mientras esperamos, dijo. Buena idea, dijo, dejando de lado que no había podido comer antes debido a un abrumador ataque de nervios por la próxima noche. ¿Cómo puedo ayudar? Si pudieras precalentar el horno y agarrar una sartén, primero tenemos que hacer el relleno. De su bolso, sacó un cuchillo y una tabla de cortar junto con una cebolla. Demostró su increíble velocidad para cortar en cúbitos y se ofreció a dejarla hacer la segunda mitad. Ella se negó, y en cambio accedió a cuidar la mantequilla en la sartén para asegurarse de que no comenzara a dorarse. No sería digno empezar su lección de cocina sollozando por alguna verdura. Le pidió que revolviera las cebollas una vez que estaban en la sartén, señalando cuando se habían vuelto translúcidas y cómo se podía saber cuando estaban casi listas. Echó un puñado de hierbas picadas en un tazón que había preparado con pan rallado, un huevo y una cáscara de limón rallada de todas las cosas. Vertió la mezcla de cebolla y mantequilla, frunciendo el ceño cuando unas gotas del aceite tibio salpicaron su piel. No fue hasta que prepararon a los pájaros que se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. Sus instrucciones fáciles de seguir fueron un cambio increíble para la tirana de su madre, y descubrió que había comenzado a tararear mientras echaba las papas en una olla para sancocharlas. No solo hizo que todo pareciera sencillo, sino que la hizo sentir como si hubiera estado cocinando junto a él durante años. La falta de un espacio de trabajo adecuado en su diminuta cocina los hacía juntarse regularmente en su proximidad. Incluso por encima de los olores persistentes de cebolla y ajo, ella aún percibía el olor ocasional de su champú cuando él se acercaba a ella, su desordenada mata de cabello rozando cerca de su rostro. Ella podría hacer esto. ¿Siempre te ha gustado cocinar?, preguntó ella, secándose las manos con una toalla mientras él se ocupaba de la salsa. Tomó asiento en la pequeña mesa que compartía el espacio, aunque estaba casi tan cerca que podía estirar la mano y tocarlo. Sobre la mesa había 2 velas apagadas, aunque estas eran de un blanco más estándar, en comparación con las velas festivas que flotaban en lo alto. Apretó la mecha entre el pulgar y el índice y les prendió fuego. Creo que sí, respondió, el raspado constante de una cuchara de madera contra el fondo de la sartén rodando por la pequeña habitación. ¿Cómo podía oler tan bien algo aún sin terminar? Él se encogió de hombros, mirándola por encima del hombro antes de volver a concentrarse en la estufa. Era prácticamente lo único que me gustaba hacer en los Dursley. La familiar ira llameante estalló en su interior, un sentimiento que se había vuelto experto en discutir durante el tiempo limitado que pasaron juntos durante el verano. No estaría bien enfurecerse durante lo que podría ser una nochebuena increíblemente importante con él. O más importante, de todos modos. Pero si las velas a su lado estuvieran ardiendo un poco más altas y un poco más brillantes, bueno, él probablemente no se daría cuenta. No tenemos que hablar de esas personas horribles, dijo en lugar de la letanía de maldiciones que siempre le venían a la mente. Es Nochebuena. Estamos destinados a ser felices mientras pasamos tiempo juntos. Asintió lentamente mientras ajustaba el calor de su quemador. Lo soy, dijo simplemente, la cuchara desacelerando sus revoluciones. Él se giró para ofrecerle una rápida sonrisa, una que parecía extrañamente tenue en comparación con la vibrante sensación de satisfacción que ella sentía de él que subestimaba sus palabras. Es diferente contigo. Sirius puede ser vago al respecto, y Ron y Hermione no han dicho más de 3 palabras al respecto desde que se los dije, lo cual me parece bien. Retiró la salsa del fuego y se volvió hacia ella. Pero si eres tú, ya has visto lo peor. No me importa hablar de eso. Si era el contenido o la forma práctica de pronunciar las palabras lo que podía hacerlo tan vulnerable, ella no lo sabía, pero de cualquier manera, descubrió que no podía responder. Apenas podía respirar. Incluso con lo aguda e intensa que fue la ansiedad que se filtró en sus sentidos, no se retrató. Él simplemente se puso de pie y sonrió con la pequeña, ahora desprotegida sonrisa que la había metido en esto en primer lugar. Llamaba a algo en ella. Fue la idea y las fantasías de una niña leyendo libros de cuentos de hadas con su madre.
El tipo de idea que estaba atada tan profunda e imperceptiblemente a su ser que le robó el aliento cuando se dio cuenta y se preguntó cómo no había pensado en eso todo el tiempo. El tipo de idea que podría, a su antojo, consumirla a ella y a todo lo que era. Mientras ella luchaba con su revelación, él puso los pájaros en el horno y puso un cronómetro. Harry, dijo ella, instándolo a acercarse con un movimiento brusco de su mano. Él frunció el ceño ante el extraño movimiento, pero se unió a ella, no obstante. ¿Por qué las velas ardían tan alto? Enfocar. Él la miró fijamente. Tan paciente ella tragó. ¿Recuerdas cuando yo? Ella se desvaneció, su garganta cerrándose por las palabras. Demasiado. Demasiado pronto. Ella no pudo, pero había un paso más pequeño que podía dar. ¿Recuerdas la esfinge? Lo intentó de nuevo, su voz mucho más firme de lo que tenía derecho a ser. Por supuesto, respondió, su ceño fruncido confundido cada vez más profundo. Después de todo, es algo único en la vida. Se pasó la trenza por encima del hombro, haciendo un esfuerzo consciente por soltar la punta. La luz parpadeante de las velas bailaba sobre la superficie sedosa de su cinta lavanda. ¿Recuerdas mi acertijo? Ella preguntó. Hubo el temblor que ella había esperado. Yo, creo que sí, dijo, con el ceño fruncido por el pensamiento. Las palabras estaban listas en sus labios, palabras que había estudiado detenidamente en sus últimas noches de insomnio, dando forma a sus nebulosos sentimientos. Respiró hondo y se arrojó por el borde. Guardianes de la naturaleza, el soborno de la tarifa. Un rey y una reina anuncian el folclore para ser o no ser. Mis preguntas 3, pero responde una, puedes irte libre. Ella tomó aliento, tratando de no vacilar frente a la intensidad detrás de sus brillantes ojos verdes. Ella tenía que hacer esto. Un regalo para colgar, rotonda atada puede ganarse el favor de cualquier patán. Los colores varían, los tonos pueden brillar. Como canta la lavanda, por favor, semía. Se quedó en silencio, su voz se apagó antes de que pudiera recitar las líneas finales. Sus manos temblaban en su regazo y no podía hacer nada más que mirar. ¿Podría ser directa si él no entendía? Por primera vez, no estaba segura. Se había abierto a él de una manera que hubiera creído imposible cuando se conocieron, pero invitarlo a entrar y compartir su vida era algo completamente diferente. Y sin embargo, a pesar de todo el dolor que había soportado, seguía siendo tan amable en sus palabras y sus acciones. Tan suave como una mano cuidadosa sobre su cabeza mientras luchaba contra la inconsciencia en un cementerio en ruinas. Sus pensamientos errantes de pánico se desvanecieron cuando su sentido se agudizó, la confusión latente cambió abruptamente a un interés concentrado y puntiagudo. Él la inmovilizó en su asiento con ojos inquisitivos, buscando su rostro. Había sido objeto de burlas por lo mucho que era un libro abierto. Tal vez finalmente sería de alguna utilidad. Ella lo buscó de inmediato, esperando cualquier indicación de que la había entendido. Solo vio confusión y sintió una chispa. Parpadeó en él, empañado por una renovada sensación de enfoque nítido cuando su rostro se concentró en fruncir el ceño. Y sin embargo estaba allí. Estaba en el ablandamiento de sus ojos y el lento desvanecimiento de su ceño fruncido. Un escalofrío la invadió, empujando una nueva mezcla de calidez y miedo a través de su ser. La respuesta a su pregunta no formulada volvió a estallar en él y ella pudo ver la negación que comenzaba a infiltrarse para sofocar el estallido. Creo que lo has descubierto, susurró ella, su voz incapaz de producir algo más sustancial. Lo sentí. Balbuceó, el control que tenía sobre sí mismo se hizo añicos por su silenciosa admisión. Tú, intentó antes de dejarse caer en su silla. Él la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Es tan imposible de creer? Preguntó bruscamente, luego se cuidó de suavizar su expresión. Ella debería haber esperado algo como esto. No importa. Él entendería cómo lo veía ella, sin importar cuánto tiempo tomara. ¿Tú sientes eso por mí? Preguntó. Ella simplemente asintió. Él parpadeó, pero ella pudo sentir que la chispa crecía con cada afirmación. Es solo difícil de creer. ¿Lo es? Preguntó ella, sus labios se inclinaron hacia arriba en una sonrisa juguetona. ¿Por qué? Sintió que parte de la tensión la abandonaba. Él no la había rechazado por completo, y su sentido creciente le dijo que era poco probable que lo hiciera. Solo necesitaba un pequeño empujón para llegar allí. ¿Qué quieres decir con por qué? Finalmente estalló. Te lo he dicho antes. Eres increíble. Prácticamente en todos los sentidos. El calor burbujeó dentro de ella ante el sincero cumplido.
Podrías mencionarlo más a menudo, dijo con una sonrisa antes de dejar que se desvaneciera. Pero si lo soy, todo lo que dices que soy, continuó. ¿Por qué crees que no estaría interesado en salir contigo? Tenía que apartar la culpa por abordar el tema tan claramente. Todo lo que realmente quería era estar cerca de él, no tener conversaciones tan desafiantes de inmediato. ¿Confías en mí, Harry? Preguntó ella cuando él no dijo nada más. Más que cualquiera. La seguridad de su respuesta hizo que su corazón se acelerara. Entonces confía en mí para saber lo que quiero. Ella se inclinó hacia adelante y capturó su mirada con la de ella. Las velas a su lado ardían, aunque no podía sentir el calor de un producto de su propia llama interior. Se recostó en su silla, con los ojos muy abiertos. Tú, Harry, dijo, superando la vergüenza de ser tan directa. Te deseo. Estar contigo y tener citas contigo. Ser una novia normal y experimentar las cosas que temía que nunca podría. Hizo una pausa, permitiendo que un puchero petulante acentuara su vehemencia. Y quiero hacerlo contigo, maldita sea. No se movió, ni siquiera parpadeó. Incluso su sentido era lento mientras se tambaleaba por su apasionado discurso. Él dibujó su boca en una línea mientras su sentido brotaba con una cálida y afectuosa admiración. Yo nunca pensé que alguien querría, se apagó, la palabra no pronunciada rompiendo su corazón. Es difícil creer que podría ser, se levantó sin decir una palabra y dio un solo paso hasta su lado de la mesa. Ella agarró su mano de su regazo y tiró de él hacia ella, apoyando la barbilla en su hombro, mientras él envolvía sus brazos alrededor de su cintura. El contacto la relajó, dejando que la tensión persistente se desvaneciera. Era genial, como siempre lo era cuando ella lo abrazaba, y tan sólido. A pesar de toda la confusión en la que lo había visto pasar, cada vez que la abrazaba, él era el Harry que se paraba y enfrentaba a Voldemort con desafío en la posición de sus hombros. Estaba a salvo en sus brazos, al igual que sabía que su corazón estaría a salvo en sus manos. Se aferró a ella, un pilar en el vuelco de su mundo. No parecía posible que sus sueños más preciados pudieran estar desarrollándose frente a sus ojos. Ella lo quería, sin mencionar el increíble hecho de que él podría permanecer en su abrazo para siempre. El deseo de liberarse del contacto fue afortunadamente silencioso, reemplazado por una pequeña punzada de culpa por ser tan egoísta. ¿Quién no querría que algo tan reconfortante continuara? Con una repentina toma de aire, Fleur se puso rígida, luego se apartó. ¿Hay algo mal? Preguntó. Se movió inquieta en su lugar por un momento antes de hacer una mueca y envolver sus brazos alrededor de su cintura. Habrá dificultades que vendrán con salir conmigo. Saliendo con ella, dije que quiero tener citas contigo, comenzó, su acento se hizo más fuerte cuando comenzó a divagar. Y lo hago, pero será un desafío para nosotros ir a cualquier parte debido a mi encanto. Mamá y papá casi nunca salen ni confían en los bailes formales que se celebran para los funcionarios del gobierno. Si estás conmigo, es poco probable que podamos salir normalmente. No sé si, ella saltó cuando su mano alcanzó su codo y él la agarró de nuevo. Lo siento, murmuró, sus dedos calientes con el calor persistente de su piel. No te arrepientas, dijo ella. Estaba simplemente sorprendido. No me importó. Trató de no demorarse demasiado en la sonrisa tranquilizadora que ella le ofreció y, en cambio, se concentró en sus preocupaciones. Aún así, dijo. Si no tuvieras tu encanto, dudo que nos quedáramos solos. Ella lo miró fijamente en respuesta. ¿Qué quieres decir? La gente ha estado escribiendo cosas sobre mí durante años, explicó. Nunca le gustó hablar de todo el asunto del niño que vivió, pero sin duda era importante para alguien con quien estaría saliendo. ¿Tener una cita? ¿Harry? Ella incitó cuando él no continuó. Ella volvió a sentarse en su lado de la mesa y él hizo lo mismo. ¿Recuerdas el artículo que vino después del pesaje de las varas? Preguntó. Ella asintió. Sí. Estaba lleno de especulaciones sobre mí. Tú también, por lo que recuerdo. Casi siempre ha sido así, dijo con un suspiro. Se volverían locos si me vieran en una cita con alguien. Especialmente alguien como tú. Dejó que una sonrisa juguetona se deslizara por sus labios. ¿Alguien como yo, eh? Tú, ¿sabes a lo que me refiero?, dijo impotente. Yo sí, dijo ella. Lo siento por molestarte. No puedo evitarlo. Ella se sonrojó y le sonrió tímidamente. Eres la única persona a la que no me importa mencionar mis rasgos, Bella. También te afectan a ti ahora. Abrió la boca para responder, pero el timbre de la estufa lo detuvo.
Se levantó y agarró 2 toallas de mano antes de sacar las aromáticas gallinas del horno y colocarlas en un tercer juego de toallas sobre el mostrador. Sacó un termómetro de su bolso y lo metió en uno de los pájaros. Ella se puso de pie y se unió a él, mirando por encima de su hombro a los diminutos pájaros. Sacó el termómetro, satisfecho. Me di cuenta de que no usas ninguna magia mientras cocinas, dijo, respirando profundamente el aroma de ajo y hierbas que emanaba de la sartén. Su estómago hizo notorias sus quejas vacías. No sé cómo, respondió. Aprendí a cocinar en un hogar mugle, y soy menor de edad. Incluso si supiera alguno, no podría usarlos. Sacó un rollo de papel de aluminio y cubrió las gallinas en su asadera. Una vez que lo dejó a un lado, sacó una gran cabeza de brócoli de la nevera. Podrías preguntarle a Maman, dijo, observando con interés cómo él partía la cabeza y la echaba en un bol con un poco de aceite. Ella estaría encantada de enseñártelos. Entre ella y la señora Weasley, probablemente podría hacer una carrera de eso. Trató de mostrarme 5 diferentes la noche antes de la Copa del Mundo. Fleur levantó una esquina del papel de aluminio sobre los pájaros para olerlos, pero lo vigiló. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Después de Hogwarts? Yo, no he pensado en eso, admitió. Dejó caer el papel aluminio y captó su mirada. Debería. Él solo asintió y puso el brócoli en una sartén y lo metió en el horno. Ordenó, lavó sus utensilios y metió las especias sobrantes en su bolsa. Fleur se paró a un lado, fuera del camino. De vez en cuando, le robaba una mirada ocasional a su novia. Hizo una pausa en su juerga de limpieza, la realización lo invadió como una ola. Volvió a mirar y la encontró mirándolo fijamente, con la cabeza inclinada. Eso es nuevo, dijo suavemente con esa maravillosa nueva sonrisa suya. Una sonrisa de nada más que promesas. Hizo que el mundo a su alrededor latiera al compás de su corazón. Es una nueva situación. Ella frunció el ceño, aunque él todavía podía ver un brillo de alegría en sus ojos azul cielo. No estoy seguro de que disfruto cuando salir conmigo se refiere a una situación. Lo siento. Su ceño se transformó en una sonrisa y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. ¿Está casi listo?, dijo ella, liberándolos del estado de ánimo agradable pero extrañamente tenso. Y estoy muriendo de hambre. Casi. Tomaré los platos, dijo ella, alcanzando un gabinete superior alrededor de él. Si ella estuviera un poco más cerca de lo necesario, él nunca se habría dado cuenta. Inundó el aire a su alrededor con un embriagador aroma a canela que atravesó incluso a las gallinas que descansaban detrás de él. El calor de su cuerpo radiante rozó su piel, recordándole sus brazos que colgaban tan fríos y vacíos a sus costados. Hay cubiertos en ese cajón de allá, dijo, confundiendo su movimiento hacia adelante como un intento de ayudar. Unos pocos minutos más tarde, la cocina resonó con el sonido de los cubiertos en los platos, salvo por los frecuentes y abundantes elogios de Fleur. Tenía suficiente confianza en sus habilidades para saber que la comida saldría bien. Lo que no esperaba era el repentino nudo en la garganta que le impedía comer mientras se recuperaba. Había sido un desafío permanecer estoico cuando Sirius también había hecho sus pruebas. No importa cómo trató de luchar contra los sentimientos a un nivel manejable, de todos modos se levantaron en él, liberados por la cómoda compañía de Fleur. ¿Qué es?, preguntó cuando notó que él había ralentizado su alimentación. Intentó sonreírle, pero temía que fuera más una mueca. Sus hermosos rasgos cayeron ligeramente y dejó el tenedor. No es nada malo, dijo rápidamente. Simplemente, me golpea a veces. Que las cosas son completamente diferentes ahora. ¿Y qué cosas son esas?, preguntó ella, su sonrisa dibujando calidez en sus mejillas. Bueno, unos otros, por supuesto. La brillante sonrisa que recibió a cambio provocó mariposas en su estómago. Pero también, esto, continuó, señalando su plato con el tenedor. ¿Su cena? Más o menos, dijo con una risa tranquila. Su simple broma ayudó a aliviar parte de la tensión que él no se había dado cuenta que se había apoderado de sus hombros. Sé que no tengo que volver a ver a mis familiares, pero ciertas cosas me llevan a casa. Como cocinar para alguien que lo aprecia. Como, mi novia. Ella se sobresaltó cuando escuchó la palabra pronunciada en voz alta, luego se sonrojó hermosamente. Me gustó escuchar eso más de lo que pensé que me gustaría, murmuró, luego se concentró en él. Me alegro de que se esté asimilando. Si tener citas para cenar te ayuda con eso, con gusto te dejaré cocinar para mí con la frecuencia que quieras.
Se rió, los Dursley desvaneciéndose de sus pensamientos como el polvo en un rayo de sol luchando contra una brisa cálida. Una vez que hubo tomado el último bocado y las velas en la mesa se quemaron mucho más, Fleur se estremeció, frotándose las manos vigorosamente en la parte superior de los brazos. Me gusta este vestido, pero hace poco para mantenerme caliente, dijo. Esperaba que ella no notara su momentánea mirada en blanco. ¿Podríamos regresar a la sala de estar? Un fuego sería bienvenido. Otro escalofrío acentuó su petición. No me importa, dijo, levantándose y agarrando los platos de la mesa para colocarlos en el fregadero. Cuando se giró, Fleur estaba de pie en la entrada del pasillo, con la varita apretada en la mano izquierda. Su derecha, sin embargo, estaba extendida hacia él, sus delicados dedos apretándose juntos en una invitación. Mientras se acercaba, pudo ver la emoción brillando detrás de sus ojos y la mordedura nerviosa de su labio. Ella entrelazó sus dedos con los de él, su cálida mano suave contra la suya callosa. Ella tiró de él suavemente por el pasillo, moviendo su varita hacia la chimenea mientras pasaban. Las brasas agonizantes cobraron vida con un estallido de calor y una luz naranja parpadeante. Mucho mejor, susurró ella, empujándolo hacia abajo para que se sentara en el sofá a su lado. Me gusta este vestido, especialmente porque combina con la temporada. Ella hizo un gesto hacia la ventana. Pero le falta la calidez que prefiero. Arya sintió, intentando y fallando en seguir su indicación de mirar por la ventana. Incluso la más hermosa de las nevadas iluminadas por la luna no sería más que aguanieve blanca y húmeda contra la luz radiante del fuego que se enroscaba alrededor de su cuerpo, abrazando y sombreando las curvas. Su cabello resplandecía, su brillo plateado era casi un espejo, atravesado por la cinta lavanda. Ella se movió, apartando la mirada de la ventana para posarse en él. Ella inclinó la cabeza y sonrió con la sonrisa fácil y cómoda de la que él no se había dado cuenta de que se había enamorado hacía tanto tiempo. Era todo lo que podía ver en la luz danzante. Sus labios, levantados y separados, invocaron tanto una sensación de tranquilidad como de anhelo dentro de su pecho. Podía verlo mirar fijamente, aunque, no donde ella esperaba si era honesta. Su sensación era extrañamente tranquila, también algo que ella no esperaba. Lo cual no parecía justo, ya que ella era un completo desastre por dentro. Lo que sea que había tratado de preparar mientras se vestía había sido una mera sombra de lo que se había convertido la noche. Ni siquiera había esperado, pero su regalo, una punzada de vergüenza por parte de Ari la devolvió al presente y reprimió una sonrisa. Se deslizó más cerca de él, con la esperanza de que no le importaría un contacto tan prolongado. Lo sintió ponerse rígido por la sorpresa y luego relajarse cuando ella le apretó la mano. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando apoyó la cabeza en su hombro. Él no era cálido con ella, nadie lo era. Pero él era tan sólido y tranquilizador. De alguna manera más tangible que el sofá en el que se sentaron, exudaba una sensación de calma familiar en ella a la que quería aferrarse y nunca soltarla. Lo sintió relajarse más en incrementos, su hombro cayendo ligeramente y sus dedos aflojando su agarre en su mano. Eventualmente, logró que él reciprocara los pequeños círculos que dibujó en su pulgar con el de ella, y no pudo evitar sonreír ante el simple placer. Esto no era exactamente lo que tenía en mente para esta noche, dijo en el cómodo silencio. Un tronco explotó y ella saltó, luego volvió a acurrucarse contra él, con la cara caliente. Su costado se movió contra el de ella mientras dejaba escapar un rápido suspiro de risa. Yo tampoco. Los temores que creía haber ocultado demasiado en el fondo como para afectar su maravillosa velada juntos salieron a la superficie. Eran amargos y horribles, y muy necesarios. Pero, necesitaba preguntar. Él había aceptado tanto quién era ella y ella estaba segura de que no sería más que gentil y amable cuando se enterara de las cosas por las que ella había pasado. Esos pensamientos sacaron el aire de sus pulmones mientras el frío pánico empapaba el calor de su cuerpo. Su vergüenza de que solo su familia lo supiera, un secreto de alguna manera más profundo que el que bailaba en el borde de su lengua, rogando por adornar sus pensamientos. Pero él ya sabía algo y nada había cambiado entre ellos. Otra oleada de frío recorrió su cuerpo. ¿Cómo podía estar tan atrapada en el simple placer de ser deseada por ella y olvidar que era todo lo contrario? Se merecía, necesitaba, entender cómo sería estar con ella. ¿Alguna vez has pensado, preguntó, manteniendo la cabeza en su hombro para ocultar su rostro, cómo sería salir con una vela? El silencio de su respuesta fue suficiente para volverla loca. Incluso sus sentidos no ofrecieron respuesta, solo la confusión latente justo debajo de la superficie.
Solo podía suponer que se debía a lo repentino de su pregunta. Su breve respuesta desmintió la cantidad de tiempo que tomó formularla y fue aún más impactante por su simple honestidad. A menudo. Ella se sentó derecha, buscando esos ojos penetrantes y firmes de él. Ella ignoró su sentido de las emociones de él, buscando en cambio la pequeña sacudida que a menudo significaba que él estaba ahorrando sus sentimientos. ¿Realmente? Preguntó ella, su corazón bailando un vals tentativo. Será difícil, a veces. Por lo que Soy se encogió de hombros. No es la más elocuente de las respuestas, pero serviría. Entonces habló de todos modos. Realmente no importa lo difícil que será, ¿verdad? Preguntó, sus ojos distantes mientras buscaba sus palabras. Ya que eres tú. Quería reír, y tenía muchas ganas de llorar. Más que eso, quería abrazarlo y nunca dejarlo ir. El mundo seguiría girando sin ellos, acurrucados juntos en busca de comodidad y calidez en el crepúsculo de una eterna nochebuena. En cambio, soltó el secreto tan personal que debería haberla asustado. Debería haberse encogido por la inmensidad de la palabra. Magia tan antigua como los mismos árboles en los que solía vivir su gente. Debería haberla asustado. Lo susurró con una sonrisa. Isabella. Él parpadeó y su sonrisa creció. No estaba aplastado por la enormidad de lo que ella había hecho, como la pequeña Fleur había imaginado después de las primeras explicaciones de su madre sobre su canción. Y él no se rió ni menospreció la importancia de lo que ella había hecho, como temía la mayor Fleur. Él solo miró. Su expresión era abierta, honesta y era muy claro que no entendía. De alguna manera hizo que ella se encariñara más con él. Mi nombre, aclaró, su voz lejos de ser tan fuerte como esperaba, es Fleur Isabelle de la Cour. Dio un respingo de sorpresa sincrónica con sus sentidos, con los ojos muy abiertos. Soy Harry James Potter, dijo después de un momento, la vergüenza atravesando su sorpresa. Ella reprimió la sonrisa que amenazaba sus labios presionándolos contra los de él. El toque de sus labios avergonzó las imaginaciones ignorantes de sus sueños. ¿Cómo podrían abarcar el aleteo de las pestañas cuando ella se acercó, la ráfaga de aire canela y la calidez de su piel sobre la de él? Los pensamientos fueron quemados por el calor de eso, dejando nada más que ella en su mente. Terminó demasiado pronto. Ella se apartó, su tímida e íntima sonrisa levantando las mejillas sonrosadas. Su propia boca se movió inútilmente mientras miraba la sonrisa, a los labios que se curvaron aún más en una sonrisa. Me halaga que nuestro primer beso sea suficiente para dejarte sin palabras, bromeó, colocando un cabello suelto detrás de su oreja. Ella tomó una respiración profundamente distraída. Sin embargo, lamento haberte sorprendido con eso. Está bien, se obligó a decirle a través de la neblina. ¿Cómo ibas a pedir más besos? ¿Eso estaba permitido? ¿Solo bien? Repitió ella, la chispa traviesa se encendió detrás de sus ojos azules. Pruébalo de nuevo, tal vez te enganche. Su segundo beso fue afortunadamente más largo que el primero. Ella dejó escapar un chillido de sorpresa cuando él cerró el espacio entre ellos, luego correspondió, una cálida mano se alzó para rozar su mejilla. Era una ternura que se oponía a la necesidad detrás de su beso. Sus labios se movían contra los de él y él luchó por mantener el ritmo, luchó por pensar en algo. Cada aliento que ella exhalaba contra su piel traía fuego a través de sus nervios, encendiendo una pasión en su pecho, una necesidad desenfrenada de abrazarla, apretarla contra sí y deleitarse con el calor que emanaba de ella en oleadas. En cambio, se aferró al sofá mientras se perdía en el beso. La luna había pasado su cenit en el momento en que los besos frenéticos se habían reducido a besos cariñosos, y finalmente de nuevo en cálidos abrazos bajo una manta mágicamente calentada. Una conversación soñolienta salpicó el silencio de la mañana temprano, llevando su velada privada y maravillosa a un final reacio. Fleur tarareaba en voz baja para sí misma, la misma melodía melodiosa que había escuchado mientras cocinaban juntos. A pesar de lo silencioso que era, lo cautivó, llevándolo a la comodidad y tratando de calmarlo para que se durmiera. Un pensamiento no deseado atravesó la paz que su suave canción le había infundido. Yo, creo que tengo que irme pronto, dijo, frunciendo el ceño contra la parte superior de su cabeza donde apoyó la mejilla. En verdad, podría haberse quedado para siempre, pero la persistente idea de volver con un enojado Sirius drenó lentamente la dicha de su cuerpo. ¿A qué hora se supone que debes estar en casa? Preguntó ella, sin moverse de donde estaba presionada contra su costado. 2, dijo, buscando en la habitación un reloj.
Había uno pegado a la chimenea de su chimenea, uno simple que se le había pasado por alto en su examen superficial de la habitación, aunque había algo mucho más convincente para llamar su atención en ese momento. Las manecillas del reloj lo traicionaron por completo, confirmando su sensación de que se acercaban al final de su tiempo. Merde, murmuró ella, mirando hacia arriba también. Supongo que es bastante tarde. Ella levantó la cabeza y le ofreció una sonrisa pálida. No es como si no te veré mañana. Ella hizo una pausa. Más tarde hoy, corrigió. Ella apretó su mano y la soltó, retorciendo mechones sueltos de cabello que se habían pegado a su camisa. Será divertido en la casa de mis padres, prometió, sofocando un bostezo, pero no tan privado. Dudo que mi familia nos dé mucho tiempo para nosotros. Te quieren mucho, después de todo. Ella le sonrió. Aunque no puedo culparlos. El calor en su rostro convirtió su sonrisa en una risita que se desvaneció demasiado rápido. Deberíamos recoger tus cosas, dijo, poniéndose de pie. Antes de que trate de convencerte de que te quedes más tiempo. Él se puso de pie y la siguió a la cocina, el lado contra el que ella había estado tan cómodamente presionada se sentía frío y vacío. No se le permitió quedarse con el pensamiento mientras el brazo de Fleur se movía, su varita en mano. En la puerta de la cocina, una ramita de hojas verdes con bayas rojas apareció, y ella se volvió hacia él. No estaba seguro de si fue la forma en que ella agarró su cuello para acercarlo, el leve susurro de un gemido cuando presionó sus labios contra los suyos, o el toque más leve de su lengua lo que lo mantuvo despierto hasta la mañana de Navidad, pero cuando tocó el borde del sueño en su solitaria habitación en Grimauld Place, decidió que era la pasión brillante detrás de los ojos azul océano.